Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver eh, cuándo es rentable un negocio. Porque si bien antes de entrar a la valorización, el análisis del negocio, hay que ver cuánto es rentable, cuándo no lo es. Y lo otro, cómo saber qué negocio es mejor. Porque si se da en una industria, y lo vamos a ver en un ejemplo, un negocio puede ser mejor que otro, más eficiente que otro. Y eso es uno de los indicadores importantes antes de la valorización. Eh, Así que bueno, para ver la rentabilidad del negocio, vamos a ver dos ejemplos. Por un lado tenemos a Juan y por el otro a María. Los dos tienen una idea de poner un carro de hot dog o de completo para los que ven de Chile y hot dog a nivel internacional. Eh, bueno, ponen los dos su carro y ahí vamos a ver cuál es el negocio es mejor. Hasta el momento no tenemos ni un dato. Les doy un dato. El beneficio de Juan es de 350 y el beneficio de María de 400. Esos son los beneficios que obtienen. Pónganle dólares o eh, pesos chilenos multiplicados por 1000. Vamos a suponer que el dólar está a 1000 pesos. Por ejemplo, 350.000 pesos para Juan, 400.000 pesos para María, algo así. Ya. Eh, a primera impresión, se puede decir que María gana más, le va mejor en el negocio. Que el negocio de María puede ser mejor. Pero esto quizás no diga nada. Porque hay que ver también cuánto costó invertir en ese negocio. Primero está el arriendo, el carro, los ingredientes y otros gastos, que en total le salieron 1000 pesos. Pues perdón, $1000 o lo que sea. Bueno, eh, obviamente estos son netamente modo ejemplo, no son reales. Eh, lo mismo para María, pero a diferencia que el carro le costó más caro. En vez de costar 500 le costó 650. Los ingredientes le costaron 300 y no 200 como a Juan. En total María gastó, le llevó a invertir 1250. Invirtió más. Entonces, ¿cuál es más rentable? Dividimos los beneficios por la inversión. Por un lado, Juan obtiene un 35% y María un 32%. Es decir, Juan en este caso fue eh, mucho más rentable que María, porque Juan, si bien hizo 350, pero invirtió tanto, solamente 1000. Pero María ganó 400, pero tuvo que invertir 1250. Así que en este caso, Juan es más rentable que María. Ahora, aquí estamos comparando rentabilidades. ¿Qué negocio es más rentable? Pero, sigamos en el ejemplo y va a haber una segunda información adicional, una tercera información adicional. Porque los beneficios fueron la primera, lo invertido fue la segunda información y ahora una tercera. Juan tiene un patrimonio de 1000 pesos, o $1000, perdón. Vamos a decir dólares. ¿Qué quiso decir con patrimonio 1000? Que si bien la inversión sale 1000, él puso de su bolsillo 1000. Él lo hizo con su bolsillo, eh, con su esfuerzo, con lo que tenía ahorrado, pero es dinero de él. En cambio, María, si bien
ella tenía 650, pero para invertir 1250 tuvo que endeudarse, sea la deuda de donde sea, ya sea el banco o familiares o amigos, lo que sea. Pero ella se tuvo que endeudar. Entonces, ya vimos una rentabilidad que es eh, los beneficios con respecto al, al total invertido. Pero si vemos el beneficio comparado con el dinero que puso cada persona que, que inicialmente eh, usó del bolsillo de uno, en este caso María es más rentable sacándole dinero de su bolsillo. Es decir, si vemos el negocio global, Juan es más rentable. Pero si vemos cuánto renta en base a el dinero que ella tenía para trabajar, que cada uno tenía para trabajar. Y en este caso es María, porque tiene que rentar sobre 650. El resto es deuda, obviamente la tiene que pagar. En este caso, Juan puso todo su dinero, él lo hizo todo con su bolsillo y en ese caso rentó un 35% al igual que en el primer caso. Por eso, si vemos el negocio global, Juan renta más. Pero si vemos la rentabilidad con respecto a su dinero que usaron para, eh, para iniciar el negocio, en ese caso es María, porque se usó gran parte de deuda que es deuda buena y se apalancó. Usó deuda para su negocio. Entonces, tenemos este tercer caso también. Seguimos con Juan, que tiene beneficios de 350, igual que el caso anterior, pero lo que hace Juan es de esos 350 usar 150 para su bolsillo, para él, sus gastos, lo que sea, y el resto lo ocupa para reinversión, 200. Lo que se esperaría con respecto a este negocio, que él use 200 y ver cuánto renta. Se esperaría que rentaría lo mismo que renta el negocio. Los beneficios reinvertidos se esperan que tengan un retorno parecido al negocio en sí. Es decir, un 35%, 200 va a ayudar a eso. O puedes juntar 200, 200, 200 hasta que llegue a los 1000 y usar otro carro. Y ahí vender otros 350 más. Si es que sigue con el mismo retorno. Así que, por eso, si él lo que reinvierte, se esperaría que tengan un retorno parecido al negocio. Bueno, hay dos conceptos de contabilidad, también usados en finanzas. Por un lado tenemos el balance, y usando este cuadro tenemos los activos que están a este lado y tenemos el pasivo, los pasivos que están a este cuadro y el patrimonio o equity. También lo pueden encontrar en inglés, pero el patrimonio. Lo activo es el total que tiene el negocio. El patrimonio es el dinero, los dineros propios de los dueños del negocio. Y los pasivos son las deudas. Dentro de los activos están los activos circulantes y los activos no circulantes. ¿Qué significa activo circulante? Vamos a volver al ejemplo del carro de hot dog o completo. Los activos circulantes son, por ejemplo, el pan, la vienesa, eso. Eso es lo que sería como el activo circulante.
lo que se esperaría que no dure más de un año. También puede ser el dinero que tienen. El dinero que tiene la caja, los inventarios, todo eso va incluido en los activos circulantes. No duran más de un año. También está por el otro lado los activos no circulantes. Los activos no circulantes son, eh, son por ejemplo, en el ejemplo anterior, perdón, sería como el carro de completo, de hot dog. Porque uno no espera que el carro te dure menos de un año, uno espera que el carro te dure el mayor tiempo posible. Ojalá para toda la vida, sería ideal. Pero eso sería lo que uno esperaría del carro, que te dure por mucho tiempo. No así, por ejemplo, un pan de hot dog. Uno, un pan de hot dog espera que dure el menor tiempo posible, venderlo lo más rápido posible, eso es lo que uno busca, dentro de un año. Dudo que dure más de un año, lo vería difícil. Pero el carro, espero yo que me dure mucho tiempo más. Esa es la diferencia de los activos circulantes y los activos no circulantes, o activos fijos también les pueden llamar. También por otro lado están los pasivos circulantes, que son obligaciones a corto plazo, pueden ser deuda, cosas que hay que pagar. No es, pueden ser deuda, pero más bien obligaciones. Dentro de tal día de este año tengo que pagar tanto. Esos son los pasivos circulantes. Ahora, los pasivos no circulantes sería más bien las deudas más a largo plazo. Esos serían como los pasivos no circulantes. Por ejemplo, tengo que pagar una deuda. Claramente va a haber una parte de la deuda que tengo que pagar la cuota dentro de poco, pero el resto lo tendré que pagar más a futuro. Así que eso. Ahí tienen la diferencia entre los no circulantes y los circulantes. Ahora, también por otro lado está el estado de resultados, que en inglés le dicen income statement. Eh, Está los ingresos, a los ingresos que son las ventas que tiene el pan de hot dog, el hot dog tiene unos costos de venta y a eso le sacamos un margen bruto, que sería como la ganancia directa. Ahí podría decir la ganancia por vender cada uno. Por... Pero también hay gastos de administración y venta. Hay gastos ahí también. Porque esto es de la materia prima, el margen bruto. Pero esto también aparece. No sé, por ejemplo, un permiso, por ejemplo, cosas así. Y ahí ya empieza a dar un EBITDA, que sería el margen bruto menos los gastos de administración y venta. Y dentro de ese EBITDA se descuenta la depreciación. ¿Qué es la depreciación y amortización? Por ejemplo, en el carro de completo de hot dog, lo que busco, por ejemplo, se busca depreciar. ¿Por qué? Porque si yo lo compro y le doy su uso, cada vez, cada año va a valer menos. Porque va a estar más usado. eh, yo puedo comprarlo nuevo o usado, pero cada año que avance va a tener más uso y más uso y más uso. Es por eso se va a depreciando y también amortizando. Y eso es lo que por eso contablemente se le resta al EBITDA y es una forma de reducir impuestos incluso de la empresa. Y ahí obtenemos el resultado del EBIT, depreciando el EBITDA. Y ahora se le aplica el impuesto. Y eso se restan los impuestos y se obtiene el beneficio neto del negocio.
Así que dependiendo del impuesto, se le resta la EBIT y queda el beneficio neto. Ven que se le resta la depreciación y después el impuesto. Y ahí se obtiene el beneficio neto. Eh, bueno, vamos a ver un indicador que se llama ROE, Return on Equity. Recuerden estos dos, tanto el balance como el estado de resultado. El ROE lo que hace es, les presento la fórmula, es la división entre net income, que sería el beneficio neto, dividido por el equity o el patrimonio. Esta es la fórmula en inglés y esta es la fórmula en español, pero eso significa, sería el beneficio que tengo con respecto al patrimonio. En el caso de los carritos de hot dog, si se acuerdan, María tenía le sacó mejor rendimiento al patrimonio que Juan. Así que en ese caso es dividir el beneficio neto por esta partecita que es el patrimonio. ¿Cuánto renta con respecto al patrimonio de los dueños del negocio? Es el patrimonio, el dinero que tienen los dueños del negocio. Eh, entonces, ese sería el indicador Return on Equity o ROE. Les presento el ROA también, Return on Asset, que es el retorno a los activos. Y aquí considera, a diferencia del ROE, considera todos los activos, el beneficio neto dividido por todos los activos. Ese es el ROA. Y aquí, claramente, Juan era más rentable que María. En el ROE era más rentable María, porque obviamente tenía una deuda que la usó para su negocio. Pero en este caso, en el negocio global, Juan era más rentable, tenía un mayor rendimiento del negocio. Por lo tanto, así se puede calcular el ROA. Ahora, también está por otro lado este otro indicador que se llama ROCE o retorno al... También algunos le llaman ROI o retorno al capital invertido, pero en este caso sería como el retorno al capital empleado. Y en ese caso, el ROCE es el EBIT dividido por el capital employed o el capital empleado. Ya. Acá, a diferencia de los anteriores, no usa el beneficio neto, usa el EBIT. ¿Por qué? Porque a este indicador le interesa comparar los negocios, pero libre de impuestos, sin sacar el impuesto. Con este se puede comparar, por ejemplo, un negocio que está en, no sé, en un país, quizá un paraíso fiscal que no cobra impuestos, con respecto a una empresa del Nasdaq, por ejemplo, o una empresa de Chile que tiene un impuesto distinto a una empresa de Estados Unidos. Pero con esto lo podemos comparar cuál negocio es mejor. Eh, y el capital empleado, se los señalo, es, bueno, está el EBIT y el capital empleado serían el, el patrimonio del negocio, el dinero que tienen los accionistas en el negocio y además las obligaciones de pagar, pero solamente en el largo plazo, es decir, pasivo no circulante. Por lo tanto, solamente este sería el capital empleado. Porque los pasivos circulantes simplemente son obligaciones en el corto plazo. Y acá esto también mide cuál provecho saca su deuda. Yo diría que podría ser incluso el mejor indicador a mi apreciación personal. Eh,
Entonces, podemos reescribir la fórmula también, porque también podría decir, ya, SLBIT dividido por el pasivo no circulante más el patrimonio no circulante. Pero también se puede reescribir la fórmula y sacar, por ejemplo, el roce, que sería el EBIT, dividido por los activos, todos los activos, a todos los activos le quitamos el pasivo circulante. Y nos quedaría los pasivos no circulantes y el patrimonio. Así que a los activos sacándole el pasivo circulante, tenemos el capital empleado. Este indicador también puede decir cuál provecho le saca a su deuda y sobre todo la deuda a largo plazo. Porque a diferencia del ROA, por ejemplo, que el ROA consideraba todos los activos, este le descuenta las obligaciones del corto plazo. Porque las obligaciones del corto plazo no necesariamente sirven para el negocio. Acá le sirve la deuda a largo plazo y el patrimonio también. Así que bueno. Y cuál provecho le saca a su deuda. Así que recuerden, lo ideal es hacer más con menos. Esa es la gracia de estos indicadores que hemos visto. Es decir, hacer más dinero con menos recursos. Eso es la gracia. ¿Cuánto dinero pueden hacer con el menor recurso posible? Por lo tanto, por eso me sirve tener un ROA o un ROE bastante alto, o incluso un ROCE también bastante alto, porque quiere decir cuánto más eficiente soy yo haciendo más con menos. Más con menos. Por ejemplo, no sé, si requieren que un negocio requiere de mucha inversión, pueden haber otros negocios que no requieran tanta inversión y puedan ser más rentables también. Más allá de la valoración, esto deberían fijarse mucho el rendimiento sobre todo. El rendimiento del negocio. ¿Cómo va el negocio? Y después puedan ver la salud financiera y la valoración. Diría que, en mi opinión, y les recalco en mi opinión, sería como el tercer indicador que vería. Porque muchos se enfocan, está barato, está caro. Y claro, al principio el value investing era así. El precio está más barato o está más caro. Pero el rendimiento me dice qué calidad tiene el negocio. ¿Cuál es la calidad del negocio? ¿Cuánto me está retornando? ¿Cuán eficiente está siendo? Por ejemplo, si yo invierto tanto, ¿cuánto usa ese dinero? ¿Cuánto le provecho le puedo sacar del dinero que estoy poniendo en la empresa? ¿Qué provecho le puedo sacar? Le pueden sacar el negocio. Y eso me garantiza si el negocio es de buena calidad o es de mala calidad. Y después debería haber la salud financiera, si la empresa está endeudada o no, si puede cumplir sus obligaciones de corto plazo o no. Y después vendría la valoración. Y yo ya tengo un video de valoración. Y lo pueden ver ahí. Perdón. Acá. En el video que va a aparecer ahí. Así que nos vemos allá.